Abuela, Dime, mijito. me gustaría saber la historia de tu vida. Claro, ¿por dónde empezar? Primero debes saber que no nací en la Ciudad de México. ¿Dónde entonces? Soy de San Luis Potosí, Río Verde. Mi familia se dedicaba a cultivar maíz y frijol en tierras de temporal. Después las mujeres y niños recogíamos la cosecha y llenábamos los costales para venderlos en otras rancherías o cambiar productos que necesitábamos. ¿Y por qué decidieron irse? No fue decisión nuestra. Para empezar, la Revolución Mexicana estaba a la vuelta de la esquina. El ejército se llevaba a los hombres y las mujeres eran abusadas. Papás escondían a sus hijos en pozos de agua y sobre ellos ponían hojas y ramas para que el ejército no se los llevara. Aparte del miedo de no ver a sus hijos de nuevo, el ejército hacía destrozos en las tierras, en las casas y quemaban la siembra, y lo más triste es que lo hacían por diversión. Incluso a los adultos mayores les daban de cachazos. ¿Qué es un cachazo, abuela? Golpes que les daban en la cabeza o espalda con un rifle. Oh, Como te decía, agredían a los adultos mayores y obligaban a las señoras a cocinarles. Yo era muy pequeña, mijito. A mis 10 cortos años, mis hermanos tenían 7 y 2 años. Íbamos juntos con mi mamá y mi papá. ¿y cómo fue que llegaste a la Ciudad de México? Desgraciadamente, no fue nuestra decisión. No sabíamos a dónde ir. Muchas personas que ya se habían ido antes regresaban por sus familiares, y había mucha gente que se escapaba antes de que el ejército regresara. ¿Tuviste miedo, abuelita? Sí, mucho. Teníamos que dormir en la orilla de la carretera con miedo de que los coyotes nos mordieran. Mis hermanos no tenían que comer y les daban tunas que encontraran en el camino. No teníamos agua y mi hermano el más pequeño se enfermó del estómago y cuando llegamos a la ciudad murió a las pocas semanas. Al final llegamos a una iglesia cerca del metro San Cosme. Empezamos de cero, no teníamos casa, trabajo y no conocemos a nadie. La gente de aquí nos trataba mal, nos excluían, nos costó mucho trabajo que nos contrataran en algún lugar. Conseguíamos trabajo, nos pagaban menos y nos hacían llegar antes que todos. Trabajábamos de lunes a domingo y cuando nos enfermábamos nos corrían. Al inicio trabajaba como empleada doméstica y mis hermanos como albañiles. Después entré a trabajar en una florería en donde trabajé por 15 años y mis hermanos le trabajaban a un comerciante que después les ayudó a tener su propio negocio. Y mi hermano mayor entró al ejército, se hizo coronel y al principio vivimos en la iglesia. Después pudimos rentar unos cuartos y entre todos conseguir un terreno y pagarlo a plazos. Y dime, abuela, ¿qué fue lo mejor de venirse a la ciudad? Muy buena pregunta, mijito. Las ventajas de todo esto fueron que mis hermanos aprendieron a leer y a escribir porque en el pueblo no había escuelas. Aquí en la ciudad aprendieron a moverse más, se casaron y yo terminé la primaria. Pude trabajar en la florería porque en el pueblo las mujeres no podían trabajar fuera de casa, solo se dedicaban a cuidar a su familia. Aquí en la ciudad conocí cines, restaurantes, Chapultepec y muchas zonas turísticas. Tuve la oportunidad de socializar con gente de mi edad y me casé con la persona que yo escogí, no con alguien que me hubieran impuesto. Me da gusto por ti, abuela. El camino para llegar a todo esto fue difícil. Perdí a mi hermano pequeño, tuvimos que dejar nuestras tierras, nuestra casa y todas nuestras pertenencias. Nunca tuve la oportunidad de regresar a San Luis Potosí porque en la ciudad se vive mucho más rápido que en el pueblo. Después me enteré que nuestras tierras se le quedaron a los vecinos, entonces fue más difícil recuperarlas. Abuela, ¿y cómo es tu vida ahora? Hoy estoy muy tranquila. Pude darles educación superior a todos mis hijos. Actualmente son abogados, contadores, dentistas y mis nietos como tú tienen una educación particular más completa que lo que tuvieron mis hijos. Creo que cada generación progresa más y alcanza en menor tiempo sus metas. Me da gusto que ahora tengas una mejor vida, abuela. Gracias por platicarme todo esto.